con nosotros como todas las semanas Alberto Franceschi. Y hay varios temas de importancia en el ambiente, de los cuales todos pasan, por supuesto, por la infame circunstancia de que los venezolanos, algunos que permanecían engañados aún, están viendo en vivo y en directo cómo la clase política falsaria y prostibularia, en efecto, es falsaria y es prostibularia. Había gente que lo dudaba. Porque, de alguna forma, para defenderse, mucha gente de la desesperanza te decían, bueno, pero es que es lo único que tenemos. Y entonces no te aceptaban críticas. Pero cuando los ven actuando como actúan ya abiertamente y diciendo lo que dicen, por supuesto que hay menos razones para ser Guaidó lover o para ser mudero o para ser caprilista o defensor de cualquiera de esos petimetres. La semana que termina con una declaración del señor Juan Guaidó interesantísima, sobre todo porque la hace en uno de los canales oficiales del interinato, que es EBTV, con su ex ministro para Telesur, Leopoldo Castillo. En esa entrevista, Leopoldo Castillo le pregunta a Guaidó algo que le están preguntando el público y le dice, ¿por qué van a negociar con un narcorrégimen? Y Guaidó responde, palabras más, palabras menos, que hay que tener claros los conceptos, que eso no es un narcorrégimen, que eso es un régimen donde hay gente acusada de narcotráfico. Y que hay que ser bien claro, porque los acusados son 5 y el total de involucrados son 13 que todavía no están mencionados. Y él no los va a mencionar porque para no matar la negociación con alguno de ellos. Ah, ¿qué tal? Interesante. Ya cuando los tipos se atreven a negar el tema del narcotráfico, que es una cosa que están haciendo de forma repetida, lo hizo Vladimir Villegas en su programa de televisión, donde invitó a un experto colombiano para que dijera para que tachara de ridículo a todo aquel que suponga que Venezuela es el territorio obligado de tránsito para la salida de la droga de Venezuela, de Colombia. Porque él decía que era más fácil. ¿Cómo va a ser si es mucho más fácil sacarla directamente por aquí, por la costa, y la llevas hasta Panamá? Eso son mentiras. Ay, Vladimir Villegas, ay, ese gran experto, ay, con los ojos pelados, porque jamás había escuchado una explicación tan profunda como esa. Negar el tema del narcotráfico parece ser que es la nueva política. Pero si nosotros asumimos que ellos son unos narcotraficantes, entre otros delitos, criminales de lesa humanidad, corruptos, etcétera, nosotros tenemos que dejar claro, Alberto, lo que tú has dicho, creo que desde hace más de 10 años. Si los tipos son todo lo que nosotros decimos que son, no te puedes sentar a negociar con ellos. Porque si tú te sientas a negociar con ellos, estás negociando con unos criminales. Y unos criminales no te van a entregar a ti el poder y el control de las estructuras que les permiten seguir delinquiendo. O sea, eso es una ridiculez mayúscula que todo el mundo ya lo sabe. Y la gente mayoritariamente lo dice. Esta semana salió inclusive una encuesta. A mí las encuestas no me gustan. De todas desconfío. Pero una encuesta de la encuestadora Mega Análisis, donde el dato más importante, en mi opinión, Alberto, no era si estás de acuerdo con el Nicolás o con el no. El dato más importante a mí en esa encuesta es cuando le preguntan a la gente, ¿para qué cree usted que es útil la Fuerza Armada Nacional? Y la mayoría de los que respondió dijeron, para nada son útiles. Lo que revela, desde mi punto de vista, una grave incomprensión de los venezolanos de lo que ocurre. Porque por supuesto que son útiles las Fuerzas Armadas, pero no para defender los intereses de la República, no para defender a la nación. Son útiles para defender ese sistema criminal que hay allí. Dentro de todo eso, Alberto, ¿qué hacemos para terminar de reventar esa oposición falsaria? ¿Dónde está el liderazgo alternativo? Están los repúblicos, que son una corriente de la cual tú formas parte, pero hay otros también.
¿Cuándo se va a estructurar esa alternativa que salga a convencer, sobre todo al mundo, de que sí es posible tener otro liderazgo que no esté comprometido en estas corruptelas y que no esté comprometido en negar el carácter criminal del régimen? ¿Es posible eso o son utopías? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Mira, no, es que es la pregunta más difícil, porque aparentemente no puede ser que tenga una respuesta fácil. Tú has planteado el mero tema de cómo es que se puede concebir una salida del Estado chavista narcotraficante, cómo es que se sale de su cómplice de la oposición, que data sus traiciones de 20 años. La misma existencia del chavismo va junto a las capitulaciones iniciales, el régimen legal, el régimen constitucional venezolano, todo está imbuido de esa colaboración estrecha, es una simbiosis absoluta y total la que hizo la vieja clase política con esta nueva clase política, y terminaron teniendo un sustento común en la boliburguesía, los segmentos bancarios, los bolichicos, que es su expresión más acabada, los magnates rojos en fuga o actualmente en el poder, pero son los magnates rojos, producto del defalco de 20 años de la riqueza de los venezolanos, todos producto de ilícito, toda esa fortuna, y esa es la que financia esa vaina. Toda tentación de querer entenderse con el régimen o de tener un calendario en común con ellos tiene el sustento de finanzas terriblemente oscuras, opacas, siniestras. Y bueno, y el que entra en esa lógica entró ya en tratar de ser útil a sus financistas. De qué puede hacer la MUD, qué puede hacer el 4G, el Leopoldito y toda esta gente, el Caprito, qué es lo que pueden hacer distinto a lo que han hecho. Y el gobierno los usará o los botará como un condón usado. No hay manera de pensar o imaginar que puedan ser útiles en esta etapa. O sea, ellos pueden ser tan útiles como en su agonía el chavismo pensando que debe armar una sucesión suave de su propio narcorrégimen. Y entonces, bueno, a lo mejor tenemos la sorpresa cualquier día de esto de que empiezan a dar espacios legales o a conceder espacios de reformistas, etcétera, que buscan, famoso axioma gato pardiano, cambiar algo para que todo siga igual. Yo no me hago ninguna ilusión respecto a esta gente, ni sus negociaciones. ¿Qué es lo de las propuestas? Ese diálogo terrorífico que me acaba de señalar de Guaidó. ¿Qué es lo que refleja? Bueno, yo que se les agotó la bendita peliculita esta ridícula de 3 años o 2 años y pico de la tal transición pactada con base legal de la Asamblea Nacional. Esa asamblea ya dejó de existir porque las 2/3 partes se fugó o cobró unos reales mal habidos o se fracturaron y se fueron para la nueva asamblea que montó el régimen. Es decir, ¿qué es lo que queda en pie? Bueno, yo creo incluso para traer una nota casi desagradable adicional, ¿dónde está el Tribunal Supremo de Justicia que nombró esa Asamblea Nacional, por cierto? Dividido en 3. No, ese Tribunal Supremo en el exilio, que se dividió como en 5 toletes. Muy bien. La única sentencia, o la última vez que emitió una sentencia que fue noticia, fue cuando sentenció a Nicolás Maduro en ausencia por el caso Odebrecht y pidió que se realizara una investigación contra los otros mencionados en el expediente en Brasil. Entiéndase, Antonio Lima, Pablo Pérez, Capriles Radonsky y otros gobernadores por allí. El único que se movió, según entiendo, a Brasil a pedir explicaciones a la fiscalía y por escrito le dijeron que no había nada que lo incriminara, fue el señor Ledesma. El señor Pablo Pérez hasta el día de hoy no se le ha escuchado la voz. Y el señor Capriles dijo que eso era una infamia y que él no iba a hablar de eso porque eso era una infamia. Y así, entonces, a partir de ese momento, el Tribunal Supremo del Exilio empezó a hacer una cosa incómoda que cuando se le dejaba hablar, decía cosas impertinentes para la clase política. Y ahí pero se fracturaron a su vez. Claro. Y entonces hay uno que está en alianza con esta televisora que tú dices
de la vocera oficial ¿cómo se llama?, de Leopoldo Castillo y su plan de Telesur. O sea, ¿qué es lo que va quedando de aquella mascarada de la transición? Poco y nada. Y lo poco es realmente impresentable. Y si hay algunos honorables que deben haberlo por ley, 30, 40 carajos, de por lo menos uno debe ser honorable, bueno, parece ser que está muy mal ubicado porque todavía respiran en esos vericuetos de la legalidad en la situación internacional. Por ahí andan que si los partidarios del Tribunal ¿cómo se llama?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Justicia, no sé qué vaina, que la haya. Yo, mano, sí escéptico respecto a todo eso, porque todo eso son, a su vez, vericuetos de la política internacional, de la ONU, de la OEA y de todos esos organismos que son, ¿cómo se llama?, sucursales de diplomacias, de intereses específicos de algunos tipos de los gobiernos dominantes en el mundo o actuantes en la escena mundial. Yo desconfío a priori de todo lo que sea esos oficialismos de mayor o menor jerarquía. Lo concreto es, más que nunca está planteada la necesidad de erradicar ese Estado. Y como bien dice esa encuesta, ¿cómo se puede confiar en lo que ha sido el brazo armado ejecutor de ese Estado chavista, que es esa Fuerza Armada que las pudrieron y ahora solo representan intereses siniestros de esa casta de malandros que dirige Venezuela? Lo mejor que le puede pasar a la Fuerza Armada, hay cosas que uno tiene consecuencias, hay consecuencias de las cosas que uno dice. Lo mejor que le puede pasar es que estalle esa vaina y se caigan a tiro y se maten entre ellos. Eso es grave decirlo, pero es que ¿cuál es la otra opción? La otra opción es que haya un sector que predomine, limpie el sector que a tiros va a defender, aniquile el otro sector y este sector, que digamos que quede el que supuestamente sería sano, para entonces provocar el encarcelamiento y la destitución de la clase política que esté en el poder, para entonces plantearse, pero ya es el deseo del deseo sobre el deseo, o sea, es una cosa absolutamente inviable, es una utopía, efectivamente. Aquí esto, no por azar uno dijo las cosas que dijo en el pasado, y cuando se revelan a su vez otras utopías, lo de la intervención militar internacional, Daniel, esa era una de las pocos chances que teníamos. Y han logrado enredar esa vaina desde Estados Unidos y desde la propia OEA y desde todos los sectores que opinaron o actuaron en ese sentido, que terminó en aquellas cosas, aquellas parodias de lo de ON. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama aquella vaina? Hubo dos parodias. ¿Cómo se llama la vaina? La parodia del platanazo de la Carlota. Gedeón, exacto. Y luego la parodia de Gedeón. Exacto. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Que lo de la parodia de Gedeón, hay que poner el asterisco, fue una parodia montada por el régimen, con infiltrados y con el terrible saldo del asesinato de varios combatientes venezolanos llevados por engaños a una emboscada. Sí, y que había gente honesta allí también. Sin duda. Bueno, entonces, ¿dónde estamos, Dios mío? Estamos en el peor de los escenarios, Dani, esa es la verdad. Yo no quiero generar o estimular escepticismo. La clase política es absolutamente inservible. Presa estaría mejor. Ahora, como el que lo va a poner preso son enemigos a su vez de nosotros los venezolanos, bueno, que no los pongan presos, pero que queden allí sujetos al escarnio público, ¿entienden? Y desacreditados como están cada vez más. Los van a colgar por el pescuezo si hay un lío grande en Venezuela cualquier mes de esto. Porque efectivamente es lo que merecen. Son impostores al servicio de quién. Lo mejor, lo que pueden todavía exhibir es que sean agentes de sus propios intereses, bastardos en su inmensa mayoría, gente buscando dinero, buscando sobrevivir, buscando vivir de gratis, chicos. Vagos y maleantes de la política. Eso es lo que son, esa cantidad esa caterva ¿cómo se llama?, de inútiles que han dirigido la oposición. Entonces ya viene el chantaje. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Y usted qué dice? ¿Y usted por qué está armando esa vaina? Como te la reclaman a ti, por ejemplo. ¿Qué está proponiendo usted? Bueno, chicos, lo que le queda es de buena fe creer que todavía hay esperanza para algún tipo de salida. Y la verdad, Dani, yo oí algo sobre esta propuesta tuya, creo que fue un programa con Patricia que hiciste y nos nombrabas, etcétera. Dani, bueno, muchas gracias por honrarnos con tu deferencia, con tu referencia deferente. No fue deferencia, ni fue referencia. Yo lo que hice fue comentar que me parece necesario
¿verdad? Como uno no puede andar con purismos a estas alturas, a mí me interesan dos cosas para la construcción de un nuevo liderazgo opositor. Dale, perdón la interrupción. ¿Tú firmaste algo con el amigo Croato por allí? Sí, firmamos una... Yo con casualidad lo leí esta mañana. Parece correcto, de la primera a la última línea. O sea, yo que hay alguna lo leí. No tengo nada que ver en su escritura, pero lo leí y me pareció un manifiesto interesante. Yo lo que hice fue un programa con Marcelo Croato, donde hablamos del asunto partiendo de un supuesto que, por supuesto, bueno, además está decir que se termina siendo la opinión personal de quienes allí hablamos. Y de eso se trata. Porque en realidad lo que yo considero como ciudadano venezolano, consciente de lo que ocurre en Venezuela, es que en primer lugar no puede construirse una alternativa al sistema chavista partiendo de la norma chavista. Porque la norma chavista está hecha a la medida del sistema chavista. Así es. Por lo tanto, invocar la Constitución del 99, no porque el artículo 350, no porque el artículo 3 no sé cuál, me parece un error, me parece una bastardía política. Yo he dicho que si tanto prurito constitucional tienen, bueno, vayan y tomen los discursos de Alberto Franceschi, de Jorge Olavarría, durante la campaña del 99, para que vean cómo se planteó desde el principio que se había vulnerado la Constitución del 61 para ir a ese proceso constituyente, que fue un proceso constituyente que pasó por encima de la Constitución con el contubernio, la complicidad, la cabronería, como lo dijo Jorge Olavarría en la famosa portada de la revista Primicia de esos días, donde Olavarría dijo: la Corte Suprema de Justicia ha sido cabrona. Eso está escrito, eso no lo inventé yo, eso no se acaba de decir, eso no fue algo que se me ocurrió a mí, no, eso fue algo que ocurrió. Si se parte de eso, si se establece que la Constitución del 61 fue vulnerada para ponerle por encima al proceso constituyente planteado por Chávez, por mero interés político del momento, porque los que le pusieron la hojilla en la mano al mono, lo que creían era que se iban a salvar de un hojillazo, y los grandes responsables, los dos grandes responsables son Cecilia Sosa Gómez y Enrique Capriles, que era el que le tocaba defender el Congreso y no lo hizo, que era el presidente de la Cámara de Diputados, y anda por ahí dándoselo de mártir y virgen. Eso es uno de los grandes responsables de todo esto. Pero si se quiere defender una constitución, bueno, acógese el artículo 250 de la Constitución del 61. Ahora, si no les interesa una constitución, pero quieren asumir legalmente algo que los deje de autoridad, vayan al derecho natural, vayan al acta de la independencia de Venezuela, invoquen las tesis de San Agustín, de Santo Tomás, de John Locke, lo que ustedes quieran, pero no le presenten al país una salida al chavismo con la puerta chavista, porque son un error. Bueno, ahí totalmente de acuerdo. Todo lo que tenga ese espíritu, esa letra, por supuesto. O sea, yo no sé si me choca esta vaina los abajo firmantes. Ni tú ni yo somos abajo firmantes. Okay. Pero si algún grupo tiene esa iniciativa sobre esas bases que tú estás planteando, Dani, ¿cómo puede uno negarse a suscribir eso? ¿Cómo puede uno negarse a auspiciar lo mejor que uno pueda? Ahora, les participo. Construir una organización política para desalojar el chavismo implica casi la urgencia de una base material. No voy a decir para pedir real, coño, una cuenta tal y póngala. No, la base material es con qué cuerpo de ejército cuenta usted, con qué grupo de bancos que van a financiar el movimiento de no sé cuántas operaciones. Bueno, pero ya yo eso lo he planteado también. ¿Qué diplomacia cuentan? Bueno, ya yo eso lo he planteado también, pero es que todo parte de la semilla. O sea, todo vivero comenzó con una semilla. Sí, sí. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es el objetivo? Desalojar, reventar el sistema chavista, construir una nueva Venezuela. Para hacer eso, necesitamos una nueva clase política. Y esa nueva clase política, a través de determinadas acciones, desde mi punto de vista, llamar a un congreso por la Venezuela libre en el exilio, constituir una junta de gobierno, esas son ideas que yo he lanzado,
pero donde de verdad tienen que llegar es a la convocatoria de un ejército libertador. Para allá es que tienen que ir, porque de eso es de lo que se trata. Muy bien. He dicho que el financiamiento de las actividades que esa oposición organizada haga debe partir de los venezolanos en el exilio, porque si hay en el exilio, como dicen, 5 millones de venezolanos, 6 millones de venezolanos, con el 10% de esos venezolanos aportando $1 al mes, tienes por lo menos el dinero suficiente para hacer algunas cosas que quizás no sean, caramba, para mañana, pero tienes una forma de organizarte. Porque fíjate tú, a la hora de bajar a tierra el planteamiento absolutamente correcto que ha hecho, te encuentras con el tema de la discusión universal de un siglo sobre cómo es que se organiza una batalla por construir una vanguardia política que permita el desplazamiento del sector clase o que sea dominante en un estado cualquiera. Y te vas a encontrar con una, perdóname, pues yo como he leído vainas un poco desordenadas en el mundo, leí también al tal Lenin, ¿entiendes? O a los leninistas que decían el concentrado de la política es la organización y el concentrado de la organización es la finanza. Dime qué finanzas tiene y te diré qué tipo de organización representa o puedes invocar eficiencia, etc. Dani, yo no te pido a los que quieran hacer eso, yo no les pido no sé cuántos millones, yo lo que les pido es que 1,000 de ellos que quieran dar $1 al mes, preséntame, no te estoy diciendo a ti, digo, eso es en abstracto. Si pueden presentar 1,000 personas que den ese $1 por primera y segunda vez, carajo, habríamos hecho un avance descomunal, porque el concentrado de la política es la organización y de la organización es la finanza. Y parece mentira. Tú pides $1 mensual aquí y te encuentras con que la migración venezolana te dice, yo te pongo esa vaina yo solo. No, a mí no me interesa que un tipo ponga los $1,000. ¿Bien? A mí me interesa que de verdad 1,000 pusieran ese $1 cada uno, porque allí tendrías un embrión de organización. Claro. La semilla en la que tú hablas es una laboriosa tarea de lo más elevado de la conciencia para hacer viable en la continuidad del esfuerzo que efectivamente estemos contando con un nuevo tipo de venezolanos en el extranjero. Has dado el clavo. Y entonces allí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo pensé fue, bueno, como hay, entiendo yo, una buena cantidad de grupos que tienen una interesante cantidad de disímiles voceros, hablando a nombre de esos grupos, yo me imagino que ya debe haber organización en cada uno de esos grupos. Entonces yo dije, bueno, existen los repúblicos, existe Rumbo Libertad, existe un grupo llamado la CCL que agrupa a distintas organizaciones. Yo me enteré de varias por tu propia... No, porque yo he hecho mi revisadita de vez en cuando. Algunos los reviso nada más para bloquearlos, ¿no? Porque así soy yo. Pero bueno, lo hago. Y digo, tengo más o menos ubicada la cosa, que si la derecha ciudadana, que si el movimiento conservador, que si los libertarios, que si tal. Y yo digo, bueno, esta gente que tiene, esta gente es antichavista. Esta gente detesta a la MUD. Esta gente está clara que esto no sale con elección. No, es una buena materia prima. Exacto. Esta gente dice que esto sale es por una medida de fuerza y que hay que organizarla, pero ya aquí hay un núcleo. Estos deberían ser los que ya tienen una organización, porque ellos dicen que tienen unas organizaciones, a menos que sean esas organizaciones simplemente un logotipo y una cuenta de Twitter. Yo no creo. Se parece más a eso que a otra cosa. Entonces, perdóname muy bien. La cruda franqueza. Perfecto. Si hay entonces 15 organizaciones que en realidad son una persona por una cuenta de Twitter, bueno, hay 15 personas. No los voy a juzgar. Hay 15 personas. Bueno, pero agrúpense 15 personas. Son más de los que fueron la Junta Patriótica del 58. Si al caso vamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces aquí es donde viene eso que llamaban, le encantaba decir a los marxistas, el estallido de las contradicciones. Entonces empieza la guerrita de egos. Empieza el tema de, bueno, sí, pero los reales los recojo yo. Luego empieza el tema, yo voy, pero si está Franceschi no.
Luego viene, yo voy, pero si no está Franceschi, no. Y así, y te nombro a ti no porque alguien lo haya dicho, sino para ilustrar el asunto. Entonces empiezan todas esas mezquindades y entonces uno empieza a pensar, ¿será que esta gente en realidad lo que le critica al chavismo y a la oposición no es sus formas, ni su fondo, ni su praxis, sino el no haber estado dentro de ellos? Porque siento que hay mucha gente que cuando se plantean estas cosas empiezan y salen con unas reacciones y uno dice, pero un momento, yo no te estoy atacando, más bien te estoy reconociendo como un actor y considero que es importante que te convoquen. Entonces salen con una mandarria a decir, tú, sí, bueno, yo, sí, pero el problema es la organización que tú tienes, porque el que tiene la organización eres tú, yo no quiero ser. Yo no quiero formar parte de ninguna de esas acciones. Yo estoy bien en el rol en el que estoy y considero que mal que bien estoy haciendo mi trabajo, por lo menos me da de comer. Entonces, en medio de todo eso, ¿cómo deponer, Alberto Franceschi, esas lanzas en alto que al final terminan yendo en contra de lo que se quiere al final? Porque si algo tienen que hacer es unificar una acción. Bueno, entonces, bajemos a tierra esto como tema de hoy, porque por favor, arrancaste, pero no vamos a coger por otro lado. Es este el tema, ¿verdad? Sí. ¿Cómo construir una vanguardia? Es decir, cómo convertirnos en el proceso consciente del proceso inconsciente de las multitudes de contradicciones de una sociedad en periodo agónico, con un Estado forajido, con una casta de malandros dirigiéndolo y que ha llegado pues a un punto de inflexión histórica. Eso es demasiada conciencia ya sobre ese tema, porque es que esto no, el diagnóstico no es este. Fíjate que 9 de cada 10 opositores estiman que algo hay que hacer en función de la música y Guaidó y toda esa vaina, etc. No nos sirve ese tipo de razonamiento. Tampoco nos sirven los desesperados que quieran, coño, es lanzar 20 o 30 voluntarios que tengan a lanzarlos por el del Tamacuro, al chapotear barro para llegar carajo a no sé dónde y tomar una parcela de algún pueblito del Tamacuro. Y esto es una ironía, por supuesto, por debajo cuerda que te estoy metiendo contra alguien que me propuso una invasión por ahí precisamente. Bueno, ¿dónde es que hay de todo, Daniel? Mira, cuando uno ha vivido es que yo me río porque sé que es así, porque me han llegado los mismos. Exacto. Entonces, a ver, lo concreto que es, Daniel, todo lo que uno pueda hacer en esa perspectiva es útil, es bueno y es positivo. Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que eso se constituya? Pero tú me dirás, esa es la semilla. Bueno, entonces está bien, estemos de acuerdo con la semilla. Pero la semilla, también los repúblicos han sembrado una semilla. Y por zorro viejo que soy, porque no puedo andar exhibiendo una juventud exacerbada, yo lo que he preferido es, vamos a proponer esta plataforma de discusión de corriente política heterogénea para ver qué va condensándose, qué cuadro, qué gente, qué tipo humano se le acerca. Y en eso tenemos escasísimo, no sé, 8 meses, un año, qué sé yo, y ya hay problemas porque hay algunos que estiman que debe salirse con el hacha, ¿entiendes? A degollar no sé quién, etcétera. Ya va, chico, espérate, vamos a ver qué proceso debe madurar. Y ¿sabes lo que hemos insistido, Daniel? En lo que la gente menos cree. Formarse, chico. Tener ideas, una comprensión común de los acontecimientos, que es el programa. Para tener una comprensión común de los acontecimientos, tiene que saberse que es un Estado, chicos, que es un régimen, que es una coalición de fuerzas políticas determinadas, que son las Fuerzas Armadas, cuál es la coyuntura, cómo se caracteriza la situación venezolana, en qué situación estamos precisamente, cuáles son las tareas para erradicar esa clase política dominante en Venezuela, cuáles son los aliados. Y entonces te topas con el problema, ¿quién va a ayudarnos? Pero ayudarnos en serio, porque tiene que haber por lo menos, no sé, submarinos, destroyers, vainas de esas en las costas para poder atemorizar a una pandilla de forajidos que cuenta con miles de millones de dólares para defender. ¿Sabes qué me preocupa a mí, Alberto? ¿Sabes qué me preocupa cuando te escucho hablar? Que es algo que ha surgido, ¿no? Dentro de toda esta reflexión, de toda esta vorágine que se abrió, porque yo parece que abrí la caja de los truenos. La caja de Pandora, sí. La caja de los truenos abrí yo con esa propuesta.
hay mucha gente que necesita empezar a pensar cuál va a ser su rol en la nueva Venezuela y en la acción en contra el régimen. ¿Usted es activista o es youtuber? ¿Usted es un opinador o es un dirigente? Primer problema, nunca creas que es nada útil personas que dedican el grueso de su vida útil y de su cerebro para ver cómo carajo pescan like o para ver cómo carajo influencian no sé qué, no sé a quién carajo. Porque lo central es que las ideas densas y correctas que necesita un programa político no van por los tuits tontos, porque ese es el problema de la bendita casta esta de nuevos activistas que constituyen 200 caracteres a ver quién, cuántos me sigue, cuántos no me sigue. Yo no sé si agradecerle a los señores de Twitter que teniendo 500 000 de seguidores rasparon esa vaina. Entonces me di cuenta, yo tempranamente, que la vaina es que no es Twitter la vaina, porque me quitaron mi supuesta influencia. Y resulta que desde que me quitaron Twitter, chicos, me escucha más gente más sólidamente porque me vi obligado a apartarme de esa apestosa manera de entender la política, que basta el relumbrón inicial de la frase feliz, de la frase bien dicha. Otra, algo que le hemos reclamado al chavismo es la politización de los militares. Queremos un ejército libertador, queremos una fuerza armada, pero esa fuerza armada no puede ser política. Entonces, si usted es político... Espérate ahí, Dani. Es política porque es consustancial con el Estado. Que es me refiero, me reconfiguro. Más que política, obviamente, todo lo que parte de la acción pública termina siendo una política pública y por ende la existencia de una fuerza armada responde a un hecho político. Me refiero a los partidistas. Ya, ok. Me refiero a los partidistas. Que si los militares, y voy a nombrar los militares de Franceschi, los militares de Daniel, los militares de fuera, eso no puede, eso es una aberración completa. Eso no puede ocurrir, eso no puede ocurrir. Por eso es que es necesario que exista, desde mi punto de vista, una concertación pública de actores, como lo fue el Congreso Sionista, que se hizo como 40 años antes de la creación del Estado de Israel, donde fueron todas las tendencias dentro del pueblo judío. Los ortodoxos, los ultraortodoxos, los socialistas, los demócratas, los de la derecha, los de izquierda, todo el mundo. Se hizo una escogencia. Cada quien planteó su asunto y se dijo, muy bien, el país que nosotros queremos tener es este, y se diseñó cómo iba a ser ese país. Y de ese congreso salió una comisión y unos comisionados, Ben Gurión, fulano y fulano. ¿Cuál es su labor? La labor suya es hacer lobby diplomático. La labor suya es hacer el lobby económico. La labor suya es buscar a los que van a formar parte del ejército que vamos a tener. Pero eso parte de ¿qué? Parte de un gran consenso, parte de una gran implicación de los dirigentes, etcétera. Porque si sale Alberto Franceschi y dice, yo soy el jefe, buenas tardes, y este es mi ministro de Finanzas, deposítenle al señor. Pero esto va a ser, y de paso, y este es mi jefe militar, él es el que va a armar la cosa y va. O sea, estamos mal, porque ningún militar serio que quiera de verdad ponerse al servicio de una acción de rescate de Venezuela se va a montar en una aventura entendiendo todo lo que ha pasado. La única forma que se asimile a lo que significará esta nueva acción es que se le explique al país y al mundo, a los civiles y a los militares, que hay una nueva clase política, que están dispuestos a asumir compromisos, que hay cosas que van a hacer, aunque sean dolorosas, y que se van a aplicar medidas correctivas desde el punto de vista militar y policial. Pero si esto se hace otra vez, que si uno tuiteando por allá, que si el otro haciendo videos por allá, que si el otro lanzando un partido, porque hasta eso han llegado, y 500, y mi tweet tuvo 500,000 likes, por lo tanto gané yo. Para allá no vamos, Alberto. Yo no creo que esa sea la salida. Pero por supuesto que no es la salida, Dani. Ahora, Dani, es que hay cosas previas a lo que tú has planteado. A ver, lo realmente existente no es un país que no solo está en colapso y en retroceso,
sino en un proceso de desagregación continua al infinito. No es expresión de eso mismo que aquellos que quisieran una solución, no hay manera de ponerlos de acuerdo porque expresan esa realidad que estalla frente a sus ojos en 100 componentes, interpretaciones y propuestas distintas y teorías y vainas distintas. Esto como que es un proceso casi obligatorio, Dani, porque lo que hay que hacer es empezar a recoger pedazos. No te estoy diciendo que entre los repúblicos, por ejemplo, que hemos tenido esa iniciativa, varios de nosotros, no hemos tocado el tema del partido, por ejemplo, y de que debe ser de tal naturaleza y de que debe ser corriente, cuando ya hay gente que quiere imponer el sello de su visión de las vainas porque el partido debe ser un partido. No, chicos, no vamos a hacer partido todavía. Hay que esperar que esta vaina madure, precisamente porque hay gente, por ejemplo, estos jovencitos conservadores de Canadá que me pidieron una entrevista, ¿cómo se llama? Un programa en común, y con mucho gusto, y sentí que eran exactamente iguales a los otros repúblicos que hay por ahí. Bueno, perfecto, ¿por qué no? Y de los sectores eso, de las nuevas derechas también hay toda clase de propuestas que circulan. Lo de ¿cómo se llama? La gente de Vitar, que no es la misma, por cierto, de Rodi. Entiendo sí, que ellos se habían fracturado. Sí. Yo entonces, pero ahí quedan también sectores que... Pero entonces lo que quizá sería interesante es que se entienda, y es inclusive muchísimos de esos grupos, sobre todo los que están en el exilio, teniendo una posición, unos son liberales, otros son conservadores, otros prefieren no decir que tengan una ideología, simplemente dicen, pero si empezamos a discutir eso, y sí es verdad que no hay ninguna eso no va para ninguna parte en este momento. Esa no es la discusión, yo creo que no lo es. Ahora, la gran mayoría son críticos, por ejemplo, de las posiciones de María Corina Machado, y considera que María Corina Machado, bueno, tales por cuales, muy bien. ¿Cuál creo yo que es el gran error de María Corina Machado? Desde mi punto de vista, el error de María Corina Machado es estar trabajando en la construcción de un partido. Porque cuando tú trabajas en la construcción de un partido, es porque tú asumes que estás haciendo política. Y abres sedes. ¿Qué ocurre con eso? Sí, exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Si se transita por el escenario que humildemente he planteado en varias oportunidades de las 3 renuncias, tú no haces nada montando ni un partido, ni una asociación civil, ni un club de dominó. Párate ir, hacer renuncia, ¿qué vaina es esa? Voy para allá. Lo que pasa es que tú no me lees, Alberto. Así como yo no veo tus programas, tú no lees. Este es el colmo. Hablo una hora contigo, veo cuánta vaina me pasa por ahí y no te veo. Hace unos meses, a petición de la gente de la Fundación Disenso, a través de su página web, la Gaceta de Liberofera, donde me siento honrado de escribir por la oportunidad que me dan, de explicar lo que está ocurriendo en Venezuela y de la comparación con España. Yo allí planteé en un artículo que se llama 3 renuncias para entender a Venezuela, que para entender lo que pasa en Venezuela y para luchar contra el sistema chavista hay que renunciar a 3 cosas. 1, hay que renunciar a ver al chavismo como una organización política, porque el chavismo es una organización criminal. Número 2, como el chavismo es una organización política, si tú renuncias a verlo como no es una organización política, al renunciar a verlo como una organización política, tienes que renunciar a la acción política en su contra, porque si es una organización criminal, lo que le sale es plomo, lo que le sale es acción policial y militar. Sí. Y en tercer lugar, todo aquel que plantee, hay que renunciar a ver como opositor genuino a todo aquel que plantee una salida política frente a ese sistema. Porque es parte, se asimila al sistema, aunque no lo quiera. Cuando te aparece y te dice, en función del artículo 350, ¡pum! Ya está. No me diga más nada. Estoy de acuerdo con las 3 renuncias. Esas son las 3 renuncias. Entonces, ojo, no quiero patentar nada. Ni que digan la salida me saca la piedra. Yo no. O sea, yo lo he dicho, pues no le puse ese nombre. Exacto, lo han dicho otros. Alberto, lo que estamos diciendo y lo que estamos planteando, ¿qué tiene de distinto a lo que hicieron los blancos criollos del 1811, Dios mío? Que fue crear una estructura para oponerse, una estructura de una unidad, y además de eso darle el mando supremo militar a una persona de prestigio para enfrentarse al poder imperial.
Bajo influencia inglesa. Bajo influencia inglesa. Entonces empieza el problema. No me tires para atrás porque pienso otra discusión, Dani, por favor. Pero a lo que me refiero es, para lo que estoy ilustrando el asunto. Es decir, no me interesa, yo creo que a ti tampoco, competir en quién lo dijo primero. Ni no, para nada. Ni cuál queda mejor. Te aclaro una vaina. Lo de los puestos, ¿quién es? ¿En qué puesto me quieren poner? ¿En el 18, en el 17, en el 11 o en el 13? Lo único que les pido es que los que vayan sobre mí sean gente, chicos, por lo menos de igual o mejor reputación que la que yo tengo. Más que nada. Lo decida la gente. No necesariamente, porque te puedes meter traficante allí por la estupidez humana de poner el filtro. Para eso estamos los comunicadores. Suponiendo que quede para eso, por ejemplo, te digo lo siguiente, porque yo sí le pongo nombre y apellido a las cosas. Ajá, dale pues. Una persona que haya sido parte del chavismo está descartada de salida. No que se arrepintió, que le dio dolor. Me parece muy bien que esté arrepentido, me parece muy bien que le dé dolor. Pero como aquí no estamos montando una organización católica para tú estás hablando de criterios. Ok. Por ejemplo, a mí me parece que es una persona que haya estado implicada en el chavismo. Por ejemplo, por ahí saltó uno al que tuvo que haber su tate quieto el otro día, porque es que la gente es así. ¿Verdad? Que salió que él dijo que él planteó eso primero y que yo lo que estoy es plagiándolo a él, que es un tipo que fue ministro, no lo voy a nombrar porque no voy a ensuciar mi boca hoy, que fue ministro del chavismo, un tipo que aceptó ser ministro de Chávez 3 días después de que Chávez había masacrado a la gente el 11 de abril, regando con la sangre de los venezolanos el asfalto alrededor de Miraflores. Yo sé quién habla. Tú consideraste que era chévere aceptarle un cargo a Chávez y pretendes que ahora la gente te acepte a ti como opositor, no me jodas. De naturaleza no hay nada distinto a querer a Luis Ortega Díaz Metida. Por ejemplo. 2, la nueva Venezuela tiene que sacudirse el flagelo de la corrupción, porque gracias a la corrupción es que el chavismo logró tener el aceite para mover la maquinaria del Estado. En tal sentido, a mí me parece que una persona que aparezca en el diccionario de la corrupción venezolana por haber estado de ministro y de gobernador del Distrito Federal en tiempos pasados, y que no pueda justificar el dinero que tiene hoy, no puede formar parte de una iniciativa nueva. Que la agarre, el que quiera que la agarre y se la chupe. Considero además que una persona... Que quede claro que ya estamos de acuerdo en 2 criterios. Dale el otro. Una persona que tenga vinculaciones familiares con gente metida de cabeza en el régimen, amigo mío, yo no lo voy a arriesgar a usted a que se meta en esto, ¿verdad? Y le maten a su familia, o peor aún, que para usted salvar a su familia, usted asuma posiciones que vayan en contra del bien común. Por lo tanto, descartado. Se le revisa el árbol genealógico. Ay, pero es que usted se casó con una señora que es hermana del señor que va todos los días a Miraflores a pedir que le den un crédito para que su empresa venda más bebidas espirituosas. Pues o suegro de exministros. Usted no puede estar allí, amigo. Usted no puede estar allí. Porque ese apellido está entregado de lleno al chavismo. Por lo tanto, usted piensa, no. Bueno, pero es que yo no tengo la culpa de que mis hijas se hayan casado con ellos. Lo lamento. Si sus hijas se casaron con esos personajes, amigo mío, a usted se le quiere mucho, su opinión puede ser valiosa, de repente sus memorias van a ser muy vendidas. Pero, amigo, usted para esta fase... Usted no nos ayuda, usted nos hace peso. Ajá. Ahí te la dejé. ¿Por qué? Porque, pana, o rompemos o esto es mentira. O se rompe de verdad o es mentira. No se puede estar medio embarazada. No hay mujeres medio embarazadas. O está embarazada o no lo está. De la misma manera. O es ruptura o no lo es. Porque la ruptura se rompió. Si no se rompió, no es ruptura. Mira, Dani, pero sí, pues ya al plantear el tema de las personas, esto se convierte en una infernal discusión porque es que de verdad, discutamos los principios. Entonces discutamos los principios. Lo que hay que poner yo diría que quede para segundo plano esto, no porque no tenga iguales o criterios aún más exigentes que tú, porque criterios sí hay para escoger una nueva dirección, un nuevo país, que efectivamente implique la ruptura. Yo te voy a poner una condición. ¿Está usted dispuesto a proponer el fusilamiento de por lo menos un centenar de responsables de esta catástrofe histórica del país? Pero yo lo redactaría mejor.
Porque tú sabes que yo tengo soy un poco purista con estas cosas. Ya yo lo he planteado de la siguiente manera. Hay que restablecer la pena de muerte en Venezuela. Bueno, para los delitos, para los crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, debe haber un juicio y garantía claro, al debido proceso y derecho a la defensa. Disculpe, estoy diciendo pena de muerte, no ejecuciones extrajudiciales. Si se habla de pena de muerte, porque hay un tribunal y un derecho a la defensa y todo aquello. Yo quiero ver a los verdugos. Resuelve la vaina que la pena de muerte que se despacha, se liquida. No, ya va. Eso tiene que ser por juicio. Exacto. Así es. Pero entonces, Dani, ese tipo de condiciones, por ejemplo, ya te reducen el cupo. Sí. Te reducen el cupo. Hay unos incluso presumibles condicionantes. Es del riesgo que significa ser parte de eso. Porque hay un entorno internacional muy complejo de los intereses de potencia. Supóngase que terminen enjuiciados los actores de esa situación de quiebre y que hay el riesgo de que paren en La Haya. ¿Está usted dispuesto a formar parte de un gobierno que puede terminar en La Haya enjuiciado por no sé qué intereses imperiales? Más lejos aún. ¿Cuál es su situación personal en este momento en el país donde se encuentra? Porque si usted se va a meter en un berenjenal de esto y está en un país con un gobierno amigo del régimen venezolano, yo le recomendaría a usted que o lo piense mejor y se mude de país o lo piense mejor y no se mete en eso. Todas estas cosas, Dani, le pasan por la cabeza a la gente que trata de meterse en esa vaina. Y algunas de esas deudas las tiene. Pero los que no tenemos ninguna de esas deudas, Daniel, es realmente un grupo muy selecto. No porque seamos exquisitos, sino porque de verdad no tenemos esqueletos en el closet, chicos. No tenemos concepción. Entonces, a mí que me inventan, por ejemplo, para inhabilitar, que fue marxista, pero carajo, yo fui marxista hace 32 años contra todas las formas del estalinismo gobernante en todo el mundo entero. No, bueno, más reciente te sacan lo de Baduel. Muy bien. ¿Y cuál es el problema de haber defendido y seguir defendiendo? Y eso puede ser una divergencia importante entre nosotros, que haya una escisión en las Fuerzas Armadas y que un sector de las Fuerzas Armadas presida por ese señor. Bueno, claro, tú me dirás, ese incumple de 5 de las 20 condiciones que había que poner. Yo aposté, fue una escisión, Daniel. Yo no aposté a una persona, yo aposté a una escisión, a que se mataran entre ellos. Eso fue lo que yo aposté. Bueno, pero apostaste y perdiste, vamos a estar claros, ¿no? Bueno, pero más perdió él, que está preso hace 9 años y no le perdonan, que fue ministro de Chávez. Bueno, está preso, sí, está preso y creo que lamentablemente la cárcel es su lugar. Lamento las circunstancias, ¿no? Pero es allí donde partimos otro problema, que es mi planteamiento. ¿Ya? Yo no creo que sea sensato, es más, creo que es criminal llamar a la gente, fíjate, ahorita lo están haciendo otra vez con los estudiantes, la segunda, la tercera generación de falsarios. Te está llamando a la gente a protestar en la calle. O sea, pero ¿cómo vas a mandar tú a la gente en medio de esta situación que hay en el país, donde la gente lo que anda es desesperada buscando la vacuna? ¿Y cuál es el programa de esa movilización? Y tú vas a sacar a la gente a la calle para defender el gobierno interino. Imagínate tú, suicidio mayor, ¿no? Bueno, ya por ahí ya estamos mal. Habría que escupirle la cara al que proponga. Pero adicional a eso, me parece que es un error que se le diga a los militares que aún quedan dentro de la fuerza, que pueden ser disidentes o que pueden ser unos grandes patriotas, que los hay, porque en 2 años hemos tenido 8 por lo menos. Sí, Dani, pero a mí no me gusta dejar vaina en el aire, Dani. Tú me permites, por favor, en 30 segundos. Lo de Baduel fue hace 7 años y lo cerró él mismo cuando resolvió volverse a entregar a los tribunales del régimen. Y se acabó. Se enterró en la tumba hasta hoy. Ha sido una familia que es muy maltratada por el hecho de que le han metido al señor Baduel en la cárcel hasta hoy. Y a 2 hijos, ¿no? Tiene 2 hijos presos, además. 2 hijos. Uno era medio preso, estuvo preso y se salió para voluntad popular y me odia porque es de voluntad popular. Yo no sé qué le he hecho yo a ese muchacho. Parece que es no sé, yo no voy a decir. Y el otro cayó en la Operación Gedeón. Exactamente. Entonces, el responsable él no creo que sea, porque él no tenía una relación cotidiana con esos hijos que participan. Pero en todo caso, ese es el tema de Baduel y los baduelistas.
El problema es que está lleno, ¿cómo se llama? La vaina esta, la cárcel militar de Ramo Verde, está llena de personas que proponen, una buena parte de ellos, una propuesta de Baduel. Lo que queda vivo en algunos segmentos de la Fuerza Armada, por ejemplo, la gente del piloto, el chico Oscar Pérez. Chicos, los que murieron con él, chicos llamaban a gente para que le dijeran a la esposa de Baduel que morían por la causa del general. Es decir, hay cualquier cantidad de nexos, de mixturas de esa gente. Claro, pero también hay que estar claro. Caguaripano, por supuesto. Eso existió, eso es un dato de la realidad. Por supuesto que sí. No, borrar esa parte de la historia. No se puede borrar, y de alguna manera yo tengo que reconocer que en determinado momento el señor Raúl Baduel actuó de muro de contención, por lo menos de cierto chavismo que veía en él representado esas cosas que eran lo que se planteó originalmente dentro del MBR 200, y que lo veían en una actitud de liderazgo que podía reñir con Chávez. Que me interese a mí eso, me interesaba por la simple y sencilla razón del famoso lema divide y vencerás. Si hay un tipo diciendo que él es más líder que Chávez, bueno, dale cámara para que el tipo siga diciéndolo. Entonces, Dani, sirva la ocasión para dejar definitivamente claro que los episodios de la vida política tú no los puedes arrastrar como estigma si no los tienes tú a sí mismo como estigma. No es un estigma haber intentado la fractura de la Fuerza Armada con Baduel. Claro, no es pero un estigma. Fracasó, perfecto, fracasó, ya está. Por supuesto, pero también entonces allí habrá que ver algunas cosas, y te lo estoy diciendo con respecto al tema militar. ¿Sí? El andar, desde mi punto de vista, llamando a militares dentro de Venezuela a actuar en contra del régimen, a mí me parece que es un error. Muy bien, párate ahí. Dani, no has llamado, no lo propongo, no lo has hecho. Es más, hace rato le aconsejé a los amigos repúblicos, esa prédica se agotó, porque toda esa cúpula militar es malandra, es un conglomerado criminal, como lo hemos definido. Lo ha definido y me gustó esa definición. Muy bien, Dani. No es mía, el día por de cierto. mañana Te paro allí, que es necesario decir esto y repetirlo. El término de organización del crimen transnacional fue declarado el 1 de abril del año 2020 por el presidente de los Estados Unidos, su ministro de Justicia y fiscal general y su secretario de Defensa en una rueda de prensa con el Comando Militar Conjunto, donde decidieron una serie de acciones por mar, aire y tierra en contra de ese régimen. Y que aunque sea tardío, nosotros respaldamos a fondo. Pero no se ha desmentido, no ha habido una declaración que borre esa. Importante. Excelente aclaratoria para, digamos, ratificar nuestro apoyo a lo que llaman el titán. El gran Donald Trump, que no significa blanquear el resto de su política que consistió. No, yo lo que estoy planteando es que esa definición, que me parece correcta, se ve legitimada en el ámbito internacional porque el presidente de los Estados Unidos lo declaró, y la declaración de un presidente hace derecho. Sí, Dani, y la divergencia no era por ahí que iba con el señor Trump, iba porque él había heredado la inercia Guaidó y compañía, y la inercia Leopoldo, y le llegó tarde al asunto, aunque felizmente antes de irse los declaró apartados de sus objetivos y de su propuesta y de su simpatía, porque eso no se dice, pero es bueno que lo sepan. Trump terminó convencido que éramos dirigidos por piltrafas. El problema es que las piltrafas están en su propia administración del Departamento de Estado, que no es estrictamente trumpista, sino que son esa vaina bipartidista y del Congreso y tal, y de la burocracia del Departamento de Estado, que tiene a un Story, por ejemplo, como fiel representante de lo que era Abraham y lo que era el propio Bolton, que tuvo que echarlo al Bolton, lo echó Trump, y que es la inercia de vaina de 20 años de globalismo en la administración norteamericana, porque esa vaina viene de Clinton, Bush, Obama, y digamos, y la inercia en el propio Departamento de Estado. Pero fíjate tú que sea otro lío. Estamos ya con una adquisición
¿Es lícito llamar a una insurrección militar? Yo creo que es inútil porque no la hay, pero hay un problema, Dani. ¿Y si la hubiera? ¿Y si le zampan un tiro en la sien a Padrino y declaran no sé quién carajo que se constituyen en comité militar de emergencia, no sé qué vaina, y declaran nulo el gobierno de ¿cómo se llama?, de Maduro, y llaman al pueblo a defender la causa de la ruptura y la sepultura de ese gobierno? Para adelante que le den. Para que le den. Sin duda. Esa es la hipótesis, la única que me alía a los militares. Pero como yo no tengo elementos de juicio para aseverar que eso está en marcha, porque no es la información que yo poseo. No, ni creo yo que esté en marcha, pero si resultara. Genial que ocurriera. Muy bien. Entonces, pero más allá de eso, el problema sigue siendo lo mismo. El problema sigue siendo lo mismo. Cuidado con las soluciones negociadas y cuidado con las soluciones de golpe. Más que nunca. Que lo que quieren es salir de la cabeza del sistema. No es salir de la cabeza del sistema, es reventar el sistema. Muy bien. Entonces, yo te confieso, Dani, que esta es una discusión muy interesante. Ojalá pudiéramos hacerla diariamente, porque de lo que se trata es precisamente descartar todos los mitos, todas las utopías, toda la estupidez, todos los falsos análisis, todas las deformaciones, digamos, ideológicas que tienen este debate sobre el tema del poder. Tú sabes la elemental conclusión que hay que llegar cuando uno habla de esto. Nosotros tenemos que ceñirnos a lo realmente existente. En ese sentido, se es, con el buen término, digamos, materialista en el buen sentido del término, a saber, el actualismo en la evolución de las ¿cómo se llama? De la evolución de las contradicciones sociales, políticas, diplomáticas, no vainas geopolíticas y todo lo que se te antoje, que tienen que tomar en cuenta las realidades. La realidad hoy en Venezuela es que es un ejército piltrafa. Pero si en el ejército filtrafa surgiera una fracción que se le echa tiros a la otra y digamos, y lo consideramos un paso positivo, que esa fracción liquide físicamente la otra, por supuesto que habría que tener por lo menos cierta expectativa. Expectativa, no apoyo, pero expectativa. Como tú dices, aquí hubo una vaina nueva. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tú sabes que esa es una hipótesis real, Daniel? No para especular. No para especular y decir que estamos trabajando en eso y que tengo una fracción, o más aún, la trampa de Leopoldito el 30 de abril del año pasado, que declaró que aquí estamos, y Guaidó la cerca a la Carlota. Chicos, era un ajuste de cuentas interno entre las mafias chavistas. De la misma manera como me dices eso, ya para ir culminando, yo te diría que tengo las mismas prevenciones con respecto a esas acciones que con las acciones que de buena fe asumo, puedan estarse pensando desde el exilio, desde el extranjero, como ocurrió con la Operación Gedeón, que partió siendo una operación de buena fe y terminó en una gran chapuza de infiltración que, bueno, que los resultados ya lo sabemos. Sí, sí. Yo pienso, y es mi humilde opinión en todo esto, que es que eso que se decía en los años 60, ¿no?, cuando estos tipos se lanzaron a las guerrillas, sigue siendo verdad hoy. El fusil no puede gobernar a la política. Es la política la que debe orientar el fusil. Así es. Porque que los políticos esto, los políticos lo otro. Sí, los políticos de la oposición falsaria y prostibular, necesitamos otros que se comprometan, casi que con pacto de sangre, a los puntos, los 10 o 20 puntos que se decidan para la construcción de una nueva Venezuela y para el estallido del sistema chavista, pero que nadie salga por allí, por muy buena fe que tenga, en acciones voluntariosas, como lo que tú dices, que si entras por el del Tamacuro, que si entras por el Esequibo, que se agarra a Margarita y declara la República Independiente, que se agarra el Zulia, todo lo que se pueda ocurrir, si no existe un liderazgo político limpio de polvo y paja, que sea capaz de, número uno, presentarse más allá de la acción militar como equipo de gobierno, convencer al mundo en todos los foros diplomáticos que correspondan de la viabilidad de la acción. Y número tres, que se constituya como una clase política dispuesta a gobernar en Venezuela el periodo que haga falta para estabilizar la situación. De 1 a 20 años. Por lo menos. Ok. Daniel,
Pocas personas pueden decir como yo reúno esos 3 requisitos. Sin embargo, si hay otros que lo reúnen, yo no tengo problema en que cualquier otro presida eso. Porque esa es la diferencia mía con otra gente. A ver, ¿quién tiene la fuerza para reunir esas condiciones, digamos, esas adquisiciones que hay que hacer en organización, en propuestas? Yo me ofrezco para eso, pero yo no me pongo como precondición para tener que ser yo. Daniel, yo estoy a la orden, pero a mí no me van a embaucar ningún aventurero, digamos, a decir que él sí tiene las condiciones si obviamente no las reúne. Pues es un problema de autoconfianza. Tú sabes que me da una ventaja moral enorme, Daniel. ¿Tú sabes qué puedo yo recomendarles a los que de alguna manera quieren que estas acciones se hagan y que se organice todo esto? Mire, Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro no salieron a convencer a nadie de que ellos eran los indicados. Ellos tiraron la parada. Se lanzaron con 60 hombres, llegaron a Caracas, sacaron al que estaba y dijeron, aquí estamos nosotros, y el que no le guste venga para echarle plomo. En esa época era posible ese tipo. Y le echaron plomo. En el año 45 no salieron Rómulo Betancourt y Pérez Jiménez cuando se querían, que después dejaron de quererse, a decir, nosotros queremos. No, los tipos llegaron y sacaron a los que estaban en Miraflores y dijeron, y el que no quiera venga, sacame. Párate ahí. Los militares que tenían su conspiración lista llaman a Rómulo, quien no le dio asco presidir esa vaina. Por supuesto que no. Okay. En el 58, lo que estaba en la Junta Patriótica. Eso es mentira. Bueno, X, lo que tú quieras, lo que quieras ver. Daniel, la Junta Patriótica es una ficción. Bueno, no le digas eso a Etiqueta Granco. Se lo diré hasta el sol. No le digas esto. Mira, no me busques problemas con la Etiqueta Granco. Es que la Etiqueta Granco tiene tabaco en la vejiga. No quiero esta pelea. ¡Stop, Alberto! Párate. La Junta Patriótica de honorables venezolanos y militantes desaforados del Partido Comunista clandestino llegan a la conclusión de que hay que estimular una figuración de una hipotética dirección para un movimiento que se venía encima, que es el movimiento militar de la descomposición interna. Ajá. Eso no lo ordena, lo del movimiento de Martín Parada el 1 de enero no lo ordena la Junta Patriótica. ¿verdad? Lo que tú quieras. No tuvo ningún contacto. La Razábal no era de la Junta Patriótica. Perfecto, yo no estoy diciendo que lo sea. Y se constituyen como grupo militar insurgente y entonces se convoca mientras tanto una huelga general que está nutriéndose de la descomposición del régimen. Genial. Y en esas brechas hay una irrupción de masa el 23 de enero. Genial, gracias. De celebración. Gracias por que se había ido el dictador. Gracias por la clase de historia y por provocar la ida de Aristiqueta Granco, que se va a llegar por aquí. No, el amigo Aristiqueta Granco puede ser un honorable venezolano que en función de sus méritos pasados pueda presidir, por ejemplo, ese gobierno transitorio. A lo que yo me refiero. No me pongas a decir cosas en la historia que no se corresponden. A lo que yo me refiero, no quiero dejarte hablar. No te dejaste hablar porque brincaste. Yo no sé qué tienes tú contra la Junta Patriótica. A lo que me refiero. La historia, es que a quienes lo constituyeron o quienes inventaron su existencia no salieron a pedir permiso para tirarse esa salida. Siempre sencillamente la hicieron y punto. La salida se hizo sin ellos y ellos se colearon en la vaina. Bueno, está bien, vamos a decirlo de otra manera. Los militares que decidieron actuar para que Pérez Jiménez se fuera y tomar el poder no salieron a preguntarle a nadie. ¿Usted quiere que yo...? Así es más preciso. Para que no te molestes, pues, en tu afán. En tu afán la razabalista. Esta es la última. No participo en fábulas históricas. Agárrate el partido de la Razabal, que todavía está por ahí, y te declaras la razabalista. No tiene nada que ver con partido de la Razabal. Te estoy hablando del grupo de militares. Pregúntale a gente sólida de esa época que participó en esa vaina. Pero queda un poquito, ¿viste? Mira, hay un amigo excepcional, amigo tuyo y mío, que es Napoleón, que entrevistó a Pérez Jiménez. Claro. Oye a Pérez Jiménez sobre esa vaina, que es un testigo de excepción. Yo creía que ibas a decir que Napoleón había estado en el movimiento ese, ya te iba a salir un regaño a Napoleón ya, no creo. Pero mira, finalmente yo creo que podemos decir, Alberto, que sí es posible. Sí es posible.
Porque si le fue posible a unos tipos en 1811 sin Twitter y sin Facebook y sin internet, sin televisión y sin electricidad, sin teléfono y sin armas de rápida repetición, sin fusiles automáticos ligeros. ¿Por qué te metes en ese vericueto? Porque te lo digo, porque de alguna manera hay que decirlo para poderlo ilustrar. Lo realmente existente en ese momento es la pérdida de independencia de España. Está bien, pero lo que yo me estoy refiriendo no es a eso. Las juntas de que fracturaban la Fuerza Armada Española y la expulsión de los ejércitos de Napoleón lleva a plantearse la deliciosa oportunidad para Inglaterra de subvertir el orden en Hispanoamérica. Magnífico, entonces, maravilloso. Eso no es lo que yo me estoy refiriendo. Es un proceso realmente existente. Tiempo, diputado. Pero coño, ¿cómo se hace, Daniel? Pero es que no me supo explicar. Eso no es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que si pudieron los venezolanos en el pasado ponerse de acuerdo alrededor de una idea, cualquiera que ésta sea, acicateada desde el extranjero, porque le servía a los intereses de fueron americanos, pero no se puede negar que hubo venezolanos alrededor de esa idea y que se construyó algo y que ese algo avanzó. Sí, Dani, yo no creo que los venezolanos que hemos nacido por cesárea, con los avances de la tecnología, con los avances de la medicina, con una mejor alimentación, con mejores armas, con mejor tecnología, etcétera, no seamos capaces, por Dios, de organizar. Uno de los dos tiene que decir, parémonos aquí para seguir con orden. Te lo voy a plantear yo. Paremos, Dani, para seguir la semana. ¡Ey! Este tema no se agota, como bien sabes. Yo te invito a que con renovado brío sigamos pensando estos puntos, porque algo bueno puede salir de esto. Yo estoy seguro de que algo bueno saldrá de esto. Vamos a despedirnos por hoy. Mira, aquí dice nuestra seguidora que se encuentra con nosotros como todos los días que grabamos, nuestros suscriptores en Patreon del plan Full tienen la posibilidad de estar con nosotros en la grabación. Por aquí nos dice Marianela Bendaño, que esto parece el corito histórico. Saludos a Dorian y a Javier, los héroes del corito histórico. Así es. Por aquí nos dice Noé Ruedas. Hasta que los militares no entiendan que una organización política es imprescindible para gerenciar un país y viceversa, no habrá solución viable. Excelente comentario, Noé. Gracias. Daniel nos dice aquí, será hablar con el Coqui que tiene el poder de fuego. Bueno, aquí nos dice Noé Rueda también que es razonable la idea, pero como dice Franceschi, hay que tener la estructura de control y organización antes de recibir un solo dólar. Yo estoy de acuerdo con eso. Nos dice Daniel por aquí que hoy vi al Mario Silva hablando muy mal de ustedes dos por ese mismo tema, especialmente de Daniel. Bueno, perfecto, maravilloso. Quiere decir que le duele, que siga hablando, que siga gritando. A mí me tiene sin cuidado. Y gracias a Daniela Dinora, a Gerardo Cabrera, a Gladys, a Iris, a Jorge, a Carla, a Marianela, a Noé y a Michelle por haber estado con nosotros hoy. Nosotros, por supuesto, nos despedimos, Alberto. Bueno, y la semana que viene estoy seguro que habrá más debate de este tema porque se han abierto la caja de los rayos. Agradezco que eso haya ocurrido y que todo el que tenga que hacer un planteamiento lo haga. Estoy seguro, convencido de que habrá mejores planteamientos que el mío, porque no me interesa patentar nada y que digan, ay, eso fue Daniel Lara, el nuevo libertador, eso no me interesa para nada. Pero si se sigue discutiendo temas como estos, creo que habremos ganado. Alberto, hasta la semana que viene. Un abrazo, Dani. Chao. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.